40 de la ciudad de los Mil Palacios, Jerez de la Frontera. Vamos a ir por las calles Medina, llegaremos al Plaza Romer Martínez, al teatro, y volveremos luego por la calle Arcos a Cerrón y acabaremos en Santa María. Hemos ido viendo un poco el Jerez del extrarradio, luego ya entramos en los arrabales de San Miguel y en todo este borde de barrios que iban rodeando también el núcleo de San Pedro. Luego entramos en la zona de San Francisco y ahora ya estamos donde estuvo el antiguo convento de la Veracruz, en toda esta zona donde luego se situó el Teatro Villa Marta. Fijaros en este plano de Madoz, cómo se ve, cómo se parece bastante a la situación actual, excepto, como veis, esta manzana no estaba partida por esta calle, sino que estaba unida hasta la calle de Doña Blanca. Aquí había unas construcciones donde luego se instaló Correos, y bueno, ya veis la calle Medina, que está casi igual, la calle Arcos, y ya llegada a la Lancería. En este plano, pues la situación ya ha cambiado, ya se ha creado el teatro, se ha derribado el convento, también ya está construido Correos y, como veis, ya todo se parece mucho. Fijaros que es curioso que había un teatro en esta calle, en la calle Mesones, y que es un poco el antecedente del teatro que luego vino aquí, el Gran Teatro. Muy bien, pues vamos a entrar por la calle Medina, que la recorrimos en una lección anterior hasta esta placita, llega a Arboledilla, San Francisco de Paula, que era una encrucijada que en nuestra opinión indicaba que aquí había habido un cerco probablemente tapial, que había unido los arrabales con una segunda muralla de la ciudad para defender el Jerez ya reconquistado. Y a partir de ahí la calle Medina se estrecha un poquito, ya habéis visto que aquí se estrecha y ya sigue con una anchura común. Esta era la placita que veíamos. Hay que decir que la calle Medina es una calle que se merece un mejor trato porque es una calle donde ha habido, igual que la calle Arcos, ha habido construcciones nuevas que han alterado mucho el carácter de la calle, también le han quitado prestigio, pero es una calle que, arbolada, con más cariño, sería una calle muy bonita. No digo que pueda ser tan bonita como Corredera o Porvenir, pero ¿por qué no? Tanto ella como Arcos son calles un poquito olvidadas. Y fijaros que hay grandes casas en ellas. Empezamos, por ejemplo, por esta gran casa. Fijaros qué maravilla de palacio como portal de la calle Medina. Y además tenemos espacio delante, de manera que podría existir un arbolado, algo que avisase de la presencia de este gran palacio y que dignifica muchísimo la puerta de la ciudad. Fijaros que es un palacio que podía estar en Florencia. Este es el almohadillado típico de los palacios florentinos con su puerta en arco. Esto ya en cambio el arco rebajado indica siempre el siglo XIX español. Hasta entonces no se usó demasiado el arco rebajado. Bueno, fijaros también las ménsulas del gran balcón, ménsulas de fundición y los impresionantes miradores. Es una pieza majestuosa de los palacios de Jerez y que perfectamente con quizá un árbol alto aquí, una palmera, algo, podría marcar la puerta, en cierta manera, de la ciudad, la segunda puerta de la ciudad desde la calle Medina. Bueno, fijaros la altura del mirador, tan fantástico, de los miradores más altos de Jerez, y cómo serían esos grandes salones interiores. Una pieza preciosa que merecería estar iluminada en la noche, tener un arbolado en torno a ella o frente a ella. Bueno, ya veis, es una pieza majestuosa. Por desgracia ha habido construcciones modernas, como veis ya no tienen la categoría de ellas. Tienen una planta baja demasiado alta, supongo por el desnivel, pero eso rompe un poco la escala de la calle. Y luego, como veis, no hay un arbolado que alegre. Fijaros, el arbolado pues está puesto, bueno, ya lo veis, porque es una pieza, como digo, fantástica, un torreón casi para contemplar el mar, para contemplar los barcos. Enfrente tenemos una casa que, siguiendo ordenanzas, se permitía normalmente retrasarse y eso a veces le daba derecho a un piso más. Y esta lo hizo, bueno, y fue una casa que ha tratado de ser respetuosa, pero estos espacios pues hay que tratarlos. Este ha tratado esa medianera con unos huecos ciegos, pero este aún no. Entonces hay que permitir que esta casa tenga huecos aquí. En fin, fijaros que frente al palacio pues tenemos realmente una plaza, pero no está tratada como tal, y sería muy bueno tratarla como tal. Aquí hace mucho daño esa altura, la desproporción entre la planta baja y el resto de pisos. Ya veis que es una calle donde hay muchos miradores
de hierro que son muy interesantes. Aquí ya se ve que fue una casa, un gran mirador, una casa muy digna, y al lado tenemos este contraste. Ya veis que en esta casa se entiende la planta baja tan alta, porque la planta primera también es monumental, pero aquí esto queda muy romo comparado con la altura de la planta baja. Y esto es lo que hace daño al final a estas calles. Y luego ya veis, pues nada de arbolado, cuando son calles de un solo sentido, que pueden admitir aceras un poquito más amplias y arbolado. Esta es la puerta de esta gran casa también isabelina, ya veis, con rotos de fundición. Son casas monumentales que ayudan mucho a la calle. Aquí tenemos una casa más antigua que ya veis que resalta, no ha podido ser retrasada como todas las nuevas y más popular. Y enfrente tenemos una preciosa casa que marca, fijaros que un poco la secuencia de la calle Medina, de la franja de la derecha entrando, pues hay bastante dignidad en todas sus casas. En cambio, la izquierda ha sufrido nuevas construcciones. Bueno, ya veis que esta es una casa también muy bonita. Curioso cuando los barrotes son blancos, pintados en blanco, o la casa gana luminosidad. Y bueno, aquí seguimos, ya veis que aquí vuelve a aparecer una casa nueva, con estos huecos. Trata de dialogar con los palacios de Jerez que tienen esos huecos altos, pero lo tienen cuando aquí solo hay un piso, no dos. Y aquí tenemos a la derecha otra gran casa. Bueno, aquí tenemos la calle Fontana, vamos a entrar por ella. Esta es la casa tan bonita que estábamos viendo. Es una calle sencilla que se dirige a la calle Arcos. Ya veis, con construcciones de... Mirad qué bonito este elemento que lo hemos visto ya en otros puntos de Jerez. Casi modernista, casi art déco, con los balcones isabelinos en curva. Hay casas muy, muy serenas hasta llegar a una gran casa, que es esta, fijaros, las ménsulas del portalón, una gran casa en esta calle Fontana. Seguimos, tenemos ahí otra portada y llegamos ya hasta la calle Arcos. Aquí tenemos una casa con un cierto gesto escultórico en los balcones, también la barandilla, concentrando dos barrotes para crear un ritmo, y esta sería ya la calle Arcos, que la veremos luego. Hemos hecho este pequeño recorrido. Sigamos por la calle Medina. Aquí teníamos este palacio que habíamos visto antes al salir, una gran casa, también con los miradores, normalmente siempre están en la planta principal. Y aquí tenemos enfrente este maravilloso palacio. Ya es un palacio moderno, pero que evoca perfectamente el Jerez clásico. Fijar qué bonita la idea del pórtico, del porche, la planta baja. Fijaros este balcón tan corrido, los nichos, todo indica que es una casa moderna, pero moderna me refiero a los años 40, 50, pero fijaros, también puede ser un poquito anterior, puede ser también los años 30. Pero mirad qué bonito que retoma el tema de la arquería, que en el barroco jerezano no había estado bien vista, la idea de la torre con sus ménsulas. Es una casa muy bonita. Y se añade a las casas de arquerías que estábamos viendo. En cierta manera, estas casas dignifican, bueno, mirar la barandilla de la terraza, dignifican la calle. Y aquí al lado tenemos una casa nueva, pero que ha actuado con mucha dignidad. Bueno, fijaros el juego de piedras diferentes, la pena es que está muy maltratada su planta baja, pero mirar qué impresionante el diálogo entre un pórtico estrecho y otro ancho, el juego de los vuelos que van saliendo, hay como si hubiera varios lenguajes o varios relatos. Uno, esta pared de fondo, otro, la estructura, y otro, lo que está surgiendo de dentro de la casa, que son estos vuelos. Es como tres secuencias, tres pieles. Y me parece una casa muy bonita. Es una casa que con esta estructura crea una escala, con esta dialoga, de cierta manera, como los mismos vuelos que sacaban los balcones, pero ya en plan moderno. Y luego sus grandes, impresionantes huecos, pues son muy bonitos. Fijaros, mirar esta casa con más cariño. Normalmente casas nuevas se considera que destrozan la ciudad, pero a veces
Fijaros, ella ha creado una estructura grandiosa y a la vez una escala más pequeñita. Como veis, los tres relatos. Uno, la estructura, y luego el vuelo que parece surgir de un mundo interior del edificio. Aquí la teníamos. Esta era, y enfrente teníamos la otra casita. Y al lado tenemos esta, un poquito exagerada en su entrada. Fijaros que va a haber ahora una secuencia de casas que son más de la época ya de Alfonso XIII incluso, ya casi del comienzos del siglo XX, que son un poquito más exageradas. Heredan un poco de la Belle Époque, de la exageración francesa, pero tienen de bueno que siguen teniendo grandes miradores y que respetan la secuencia del Palacio Jerezano. Fijaros esta otra, también qué bonita es. Pero veis, es siempre un poquito exagerado, tanto las rejerías, que suelen coincidir con la época de Primo de Rivera, aunque pueden ser anteriores, pero ya coincide con la época nuevamente de este resurgir de la arquitectura popular española, regionalista, con muchos elementos, pero que bueno, hacen una ciudad muy bonita. Seguimos y aquí aparece otra casa, también con, fijaros, siempre este curioso arco, muy típico de esta época, y fijaros esta entrada tan lujosa, y estos miradores, donde fijaros ya la barandilla empieza a ser modernista. ¿Veis? Mientras aquí tenemos una barandilla más tradicional, esta ya empieza a ser una barandilla modernista. Y también el mirador macizo, que está ya anunciando pues el siglo XX sin ninguna duda. Ya puede ser esta casa de 1910, con estas ménsulas ya muy geométricas, ya casi acercándose un poquito al Art Deco, que es el arte de los años 20 hasta los años 30, que vamos a encontrar un ejemplo grandioso en el teatro. Aquí otra casa. Y acabamos con esta casa final, que aunque es muy bajita, sin embargo tiene una monumentalidad marcada por las cornisas, por los elementos que la van componiendo. Ya veis, las otras ménsulas. Aquí lo veis, es un conjunto, probablemente unió varias parcelas diferentes y quizá era una casa que podría haber tenido un tercer piso, un segundo piso. Aquí tenemos el chaflán y luego la veremos desde la calle Arcos. Porque hemos llegado ya ante la plaza, ante el Teatro y Correos. Fijaros que la calle Medina acaba de una forma muy extraña. Acaba chocando contra una encrucijada de calles. Esto para mí es uno de los enigmas de la calle Medina. Es decir, ¿de dónde procede la calle Medina? Claramente es reconducida por estas calles, pero ella parece como si apuntase a una calle del interior de la ciudad. Ya sabéis que yo tengo la teoría de que el Jerez califal, que es el Jerez árabe, que es esta línea roja, la muralla, o esconde en su interior, en mi opinión, probablemente una ciudad romana, y que la calle Francos pudo ser el borde de esa ciudad romana, es decir, que hubo un camino de ronda que bordeaba la ciudad. Cuando ya entremos en la ciudad analizaremos todo esto mejor para ver exactamente cuáles eran los límites de esa gran ciudad cuadrangular anterior a la ciudad árabe. Pero parece como si la calle Francos apuntase claramente hacia la calle Medina. Y que luego algo pasó, pues probablemente quizá el mundo árabe que pasó la puerta a la puerta real. Quizá Roma tuvo aquí una puerta o un camino que bordeaba la ciudad romana. Es posible que luego esta curva que se denota entre la calle, detrás de la calle larga, indicase que en algún momento hubo un arrabal que se pegó a la muralla árabe y probablemente ya todo eso hizo que una quizá puerta que hubo en la ciudad árabe, no lo sabemos, se cegase. O quizás simplemente la calle Medina es un recuerdo de los trazados romanos que quedó luego truncado. Por supuesto, la calle fue aprovechada por los caminos de ronda que venían desde el norte para salir hacia Medina Sidonia. Lo mismo que pasó con la calle Arcos. Fijaros también la calle Arcos, parece que se dirigen todos a un punto entre estas manzanas de Correos y de Santa María, donde hubiera pasado algo muy importante en la ciudad y que ha quedado borrado. Luego ya veis que este camino de Francos queda en cierta manera empujado hacia más al sur para salir por Puerta Real. Pero algo raro sucede en todo esto. Como veis, son hipótesis. Otra
Como veis, también hemos contado antes que la ciudad que estaba en San Miguel, probablemente un antiguo castro, el barrio de San Pedro, que también debió tener como una pequeña cerca, una cerca de tapial para protegerse, porque estos barrios crecen, aunque luego San Pedro quedó despoblado, pero crecieron al amparo de la Reconquista. La Reconquista trajo mucha población nueva a Jerez. Luego fijaos que la colina, en cierta manera una pequeña colina, que es San Francisco, probablemente también en esta curva hablábamos de que marcaba como una muralla que llegaba hasta el convento de la Veracruz. Es decir, que todo esto era como una vaguada. También la calle Corredera era como una vaguada, y el hecho de la calle Honda debe indicar también que aprovechaba viejos arroyos y vaguadas de una hondonada, y en esa hondonada es donde aparecen las calles Medina y Arcos para entrar a la ciudad. Pero es curioso que pretenden entrar en este punto, no en Plaza Real, que ya les viene. Es como si esto hubiera desaparecido y hubiera dado paso a las salidas de Puerta Real y de la Puerta de Sevilla. Bien, pues vamos a llegar ya a la gran actuación que es el teatro, este impresionante teatro que tiene Jerez, junto con estas casas que ocuparon todo lo que era el convento de la Veracruz y la capilla de las lágrimas. Fijaros que esto forma parte ya todo de la actuación del teatro. Mirar qué impresionante, qué fantástico casa donde el arquitecto, Anasagasti, juega con el ladrillo. Era un arquitecto que sabía utilizar los recursos de la arquitectura tradicional, pero que a la vez va evolucionando hacia el Art Deco, hacia una arquitectura mucho más abstracta, basada en el hormigón armado, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, fijaros que esto, formando parte del teatro, lo trata como un palacio fantástico que da a la calle Medina. Y de nuevo con arquerías. Fijaros qué bonita la secuencia de estos dos palacios de arquerías. Mirad qué bonita la barandilla. Esta barandilla expresa muy bien ese momento de mucha soltura que ha venido después del modernismo, que se basa en parte en la arquitectura popular española y tradicional, pero que ya apunta en parte hacia el mundo moderno. Bueno, fijaros qué fantásticos, pero con este elemento como una lira, o si hablase un poco del teatro. Quizá el color no ayuda mucho a la fuerza que puede tener este frente. Yo pienso que un color más claro le habría dado mucha potencia a la piedra, al ladrillo, pero bueno, fijaros la secuencia tan bonita de los huecos. Es como si insinuase una galería de arquillos, pero detenida. Se ve que es un arquitecto fantástico por las proporciones de los muros, y que fijaros lo bien que está hecho, porque un edificio de enorme escala, como es el teatro, lo ha adaptado a la escala de la calle Medina perfectamente. Es decir, que es un edificio que sabe tener una fachada monumental, lo vamos a ver ahora, hacia la plaza, y una fachada que respeta la calle Medina. Indica una soltura tremenda. ¿Veis? Es un edificio que dialoga perfectamente en altura y en todo con la calle Medina, y sin embargo es la lateral de este gigante. Fijaros qué maravilla de edificio. Es un gran teatro. Jerez tiene una suerte tremenda de tener este edificio, además ahora restaurado. Fijaros cómo se adapta a la calle Medina con esta construcción que parece como un pequeño palacio, y hacia allí también con otra construcción. Es decir, los laterales él cambia de escala porque ocultan la escala enorme de la caja de tramoyas del que tiene un teatro. Y luego fijaros la monumentalidad de estas dos torres, donde emerge esa forma curva atrapada entre las torres. Bueno, es un edificio fascinante. Fijaros que es una placita que es una pena que es un poco estrecha. Hay muchos que opinaban que Correos no se tenía que haber hecho o que se tendría que derribar para tener un espacio digno de este gran teatro. Y es verdad, esto es un poco escaso, y más con esta frontera que se ha creado, es un poco escaso para un edificio tan monumental. ¿Veis? Se queda un poquito pequeño todo esto. Esto yo creo que está sobrando, pero aún así este necesitaría un espacio muchísimo mayor. Bueno, ya veis que es un edificio integrado perfectamente en la ciudad. Como veis, es un arquitecto que utiliza rejerías tradicionales fantásticas. Utiliza, sin embargo, aquí un hueco ya mucho más art déco. Utiliza ya el hormigón armado, pero siempre en esa mezcla maravillosa de arquitectura tradicional española y no tan tradicional,
como torreones. Ahora veremos sus dibujos anteriores. Y donde aparece este elemento, donde juega con el ladrillo. Como veis, es un arquitecto que juega con el blanco y el ladrillo. Fijaros qué bonita la secuencia de la torre, qué moderna es ya. El Art Deco fue un arte un poco prólogo de lo que va a ser todo el arte moderno. Mirar la entrada, aunque se le ha colocado este frente más clásico, era una entrada modernísima, una ruptura tremenda probablemente es el hueco más grande que hay en Jerez, el mayor que los de la catedral, y sin embargo queda perfectamente atrapado por el mundo del muro macizo. Mirad la rejería, fantástica. Era un hombre que podía hacer lo que quisiera, tanto una arquitectura regional, tradicional, como una arquitectura moderna. Y esta piececita también ha sido tratada salvando perfectamente el desnivel que aquí había para dar paso a las casitas que vienen en la calle Bodegas. Y veis aquí qué bien viene de repente lo que decía antes, qué bien vienen esta palmera de California para crear una escala urbana elegantísima. Yo creo que habría que utilizar más esta palmera en el inicio de la calle Medina, donde hemos visto ese gran palacio. Bueno, fijaros qué bonita. Otro edificio con arquería, aunque sea moderno, edificio con arquería de ladrillo. Y mirar qué bonito este retraso de qué moderno es este juego de volúmenes. Fantástico. El Art Deco, este es un edificio realmente Art Deco, es un estilo fantástico. Es un estilo que fue muy despreciado después de la Guerra Mundial, porque en mi opinión representaba a los arquitectos que habían apoyado en cierta manera los regímenes más tradicionales, y por eso fue un arte olvidado, considerado que era decorativo, y sin embargo llegará el momento en que se le considerará uno de los grandes estilos del siglo XX, porque logró aunar el hormigón armado, las formas modernas, con una tradición clásica mediterránea antigua. Bueno, aquí vemos la única foto que he conseguido del derribo del convento de la Veracruz. Ahí vemos la calle Bodegas al final. Y aquí vemos, bueno, construyéndose el teatro. Fijaros estas palmeras que han desaparecido. Qué bien hacían a este espacio, ¿no? Yo creo que hay que atreverse a plantar estas grandes palmeras en el espacio. Aquí vemos el edificio ya con esto acabado. Ya se ve que las palmeras han sido suprimidas. Perdonad. Efectivamente, han sido suprimidas estas impresionantes palmeras. Y aquí vemos voy a mirar aquí también. Ya se ha logrado un espacio más único. No sé si aquí estaría ya hecho correos, quizá aún no. Ahí vemos la calle Medina. Y bueno, fijaros el volumen enorme de la zona de telones que queda totalmente oculto hacia la calle Medina, que podía haber destrozado la calle Medina, un volumen tan alto. Fijaros qué bien lo ha hecho el arquitecto, que ha sabido adaptar, crear escalas más populares frente a la escala monumental. Bueno, y fijaros lo bonito que es la gran curvatura ¿no? Atrapada por las torres, que en cierta manera parece que quiere escapar, pero queda atrapada. Bueno, fijaros el tamaño del teatro, fantástico, sus torres y bueno, sus graderíos y el volumen de los telones, que es impresionante en los teatros, el volumen que necesita los escenarios. Aquí tenéis cómo era. Hay quien dice que la restauración le ha quitado el espíritu, pero bueno, yo creo que ha quedado muy, muy digna, muy bien. Esta es una foto muy bonita, los años 60. Veis que siempre toda esta zona tuvo sus elementos de anuncio de los cines y que sufrió muchos cambios. Pero bueno, aquí veis los detalles de la restauración del equipo de Estudio Carvajal y que tiene detalles preciosos. Detalles típicos del Art Deco, el uso de mármoles, de maderas nobles, de bronces, de latones. Y bueno, aquí tenemos la sala, pero es una sala muy digna, frente a la que había. Fijaros, veis, se ha suprimido el pilar y es fantástico, es un escenario elegantísimo. Se han respetado los grandes cuadros tan bonitos del antiguo teatro. Bueno, yo creo que es un fantástico teatro para Jerez, maravilloso.
Esta foto está un poquito... Pero bueno, ya veis que se ha respetado toda la estructura. Bueno, y tenemos esta maravilla en el corazón de Jerez. Y el arquitecto Ana Sagasti pues hizo este edificio en Málaga, ya veis, con gestos de arquitectura tradicional. Este es el edificio en Madrid, influido también por su suegro, que era un arquitecto más clásico. Este ya es más de él, ya es un edificio Art Deco, y fijaros que hizo muchos teatros. Esto hizo en Jerez, este pequeño casino. Ya veis que juega con la arquitectura tradicional y también con la arquitectura ya Art Deco, con la arquitectura de los miradores macizos. Estas casitas en la calle Armas son más tradicionales, pero como arriba está jugando a ese estilo Art Deco. Este era él, un hombre de Bermeo, creo que era, de Vizcaya, y fijaros, quería poner estos dibujos porque expresaban muy bien lo que fue el culmen de su arquitectura. Fijaros que es una arquitectura ya casi, podemos decir, cubista, muy abstracta, muy estilizada, muy pura y muy misteriosa. Arquitectura simbólica, enigmática, evocadora, romántica. Es verdad que es el proyecto de un cementerio ideal. Fijaros sus dibujos fantásticos de Acrópolis. Veis cómo mucho de esto está en el teatro de Jerez. El mar es una arquitectura romántica que tiene mucho que ver con el mundo. Luego esto dio paso, por ejemplo, a la arquitectura metafísica de Chirico, a la arquitectura racionalista del fascismo italiano, que es una arquitectura fantástica. Pero aquí estamos en una fase un poco anterior. Templo del Dolor, fijaros los espacios, que recuerda mucho al Danteum de Terragni, un gran arquitecto de Mussolini. Y recuerda esta gran pintura del simbolismo europeo, que es la llegada a la isla de los muertos, sus cipreses, sus rocas. Era un mundo enigmático que iba, de cierta manera, no es que fuera contra el modernismo, pero desde luego buscaba una Europa nueva, una Europa diferente, basada en una evocación clásica permanente. Y quizá este es su edificio más fantástico, el Carmen Rodríguez Acosta en Granada, subiendo en las laderas casi de la Alhambra. Un conjunto impresionante de torreones, pabellones. Fijaros, es maravilloso. Conjunto. Siempre esta idea de fortalezas, fortalezas simbólicas, fortalezas enigmáticas, realmente es un palacio, es un Carmen, una villa. Una secuencia de, fijaros qué impresionante los frisos, la mezcla de elementos clásicos, pero tratados ya con una monumentalidad moderna y elementos puros. Esto, por ejemplo, respecto al racionalismo, es muchísimo más rico que el racionalismo que estaba surgiendo a la vez en Europa, procedente de Alemania, pero esto tiene una base, una tradición mucho más poderosa. Luego los racionalistas atacaron mucho a estos arquitectos que realmente habían sido sus precursores y los borraron en todas las historias de la arquitectura. Y claro, esta es una pieza, esto tendría que ser monumento nacional. Fijaros qué espacios. La foto está hecha adrede, también para buscar este momento enigmático y misterioso, pero este es un edificio fantástico, Carmen Rodríguez Acosta, en la ciudad de Granada. Fijaros qué mezcla de modernidad, qué evocación. Y bueno, y aquí tenemos esta maravilla. Tenemos un tesoro en Jerez. Yo creo que es tan valioso este edificio, por ejemplo, podríamos decir como la catedral, desde luego. Es un edificio magistral de esos años 20, que en Europa hay bastantes edificios, también en América, en Estados Unidos, en América hispana, pero este es una joya de ese estilo Art Deco, maravillosa. Es una pieza, ya veis, cómo recuerda sus dibujos de esa isla simbólica. Y vamos a seguir. Enfrente tenemos Correos, un edificio se ha hablado de derribarlo para ampliar la plaza, edificio también de estos mismos años, un poquito posterior. Esta arquitectura de gran escala, quizá excesivamente austera, que recupera la idea de la galería. Y ya veis que si se derribase, pues efectivamente se crearía un escenario impresionante, pero claro, quizá no están los tiempos para derribar un edificio como este. Es verdad que esta calle, luego hablaremos de ella, está también muy maltratada. Es verdad que es la única calle que tiene de salida
todo el tráfico que llega hasta la plaza de San Francisco y a la calle Corredera, pero eso no impide que esta calle pueda estar arbolada, ¿por qué no? Con unas palmeras, con árboles de gran porte. Se ve que está maltratado este espacio. Y tenemos ese edificio, la arquería alta, y ahí tenemos este lateral que veníamos desde la plaza del mercado de Abastos, y donde aparece otro gigante muy, muy curioso. Fijaros que todo esto tiene una gran monumentalidad. Por un lado, este edificio podía estar en cualquier gran capital por su escala, y aquí tenemos este gran edificio. Fijaros la impresionante comercio con su vuelo, y mirar, un edificio fantástico que por supuesto puede considerar un palacio, aunque sea de pisos. Es una mezcla de arquitectura donde ya ha aparecido el gran hueco que va a crear la arquitectura moderna, por supuesto un edificio en hormigón, y que a la vez quiere dialogar con la arquitectura tradicional. Es una arquitectura que empieza con estos almohadillados muy típica de la Belle Époque, pero que en España va a seguir hasta los años 40. Hasta la posguerra va a seguir esta arquitectura, que son normalmente unas viviendas fantásticas, magistrales, porque las dimensiones ya veis que son muy generosas. Fijaros qué ventanal, de los más grandes de Jerez, esta única persiana, y con el juego, por un lado, de torreones almohadillados y de elemento central más abierto. Una pieza preciosa. Y luego esto también, que se ha atrevido, no sé si en origen era así o no, se ha atrevido a perforar toda la planta baja, y que esto también tiene un valor, porque crea de repente un espacio fascinante. Son edificios que no están muy valorados, pero que ahora ya empiezan a catalogarse en todas las ciudades. Fijaros que se creó una escala fantástica, con Correos, con el teatro y con y que luego este edificio por lo menos no supo adaptar. La misión de este edificio es haber adaptado esta gigantesca escala a la escala de la ciudad que viene del mercado de Abastos, ¿no? Pero no lo logró, cortó, y es una pena, porque este espacio es un espacio de una gran escala. Fijaros las ménsulas, todo esto ya son vuelos, por supuesto, de hormigón. Ya veis que es un espacio muy, muy bonito. Fijaros esta embocadura de la calle Unión. Fijaros que al final, a pesar de ser muy alto, logra una escala muy bonita. Ya veis que aquí se adapta muy bien a la escala de la calle Unión. Pero ha roto un poco. Bastaba con que hubiera continuado estas líneas, que hubiese sido como una ampliación de este edificio. Porque enfrente tenemos que es un edificio muy, muy interesante. Ya veis que es una pena. Ha cortado, no ha sabido dialogar con ese. Tenemos este edificio fantástico que indica que aquí ya también llegaban los grandes palacios. Fijaros qué escenario tan bonito. Es decir, aunque realmente esto estaría muy bien más ancho, bueno, quizá faltan allí de nuevo otras palmeras, ennoblecer la calle Medina, que la pobre está necesitada, porque es asombroso que teniendo este gigante, este maravilloso palacio, pues no valoremos más esta plaza. Y aquí tenemos ese palacio que fijaros que es muy digno. Es decir, toda esta plaza tiene edificios muy dignos. Ahí vienen esas viviendas, no sé si son viviendas, que conformó también este arquitecto para adaptarse a la altura en la calle Bodegas. Aquí lo vemos desde esta otra calle y vemos que hay otro pequeño palacio antiguo, y ahí llegan las viviendas con sus ventanas en arco procedentes del teatro, y que gira aquí hacia donde veíamos antes, donde estaba este gran palacio. Es decir, que aquí tenemos un gran palacio en la esquina y otro gran palacio en la esquina, y luego el gigante del teatro. Es un entorno monumental que se merece un tratamiento más digno de la calle Medina. Aquí, como veis, os cuento un poquito lo que yo entiendo. Yo creo que aquí venía la muralla. Aquí tuvo que haber una puerta de la ciudad, una muralla paralela a la muralla califal, pero probablemente un cerco de tapial que protegía el arrabal de San Pedro y el arrabal de San Miguel, y protegía también el arrabal de San Francisco, que aquí tenéis San Francisco, con los espacios que fueron del convento, el espacio delantero, una plaza que luego se construyó, y también
creo que Correos formaba parte de un espacio delante del, del convento de la Veracruz. Y probablemente aquí no sé muy bien qué fue originalmente propiedad del convento. Aquí se ve que ha habido una parcelación. Aquí también se nota una frontera, quizá una frontera de fincas. Fijaros que respecto a la ciudad de la Reconquista, en ella se colocan primero los grandes conventos de dominicos, de franciscanos, clarisas, la catedral, la Merced. Y luego, posteriormente, ya en el Renacimiento español y en el Barroco, en el siglo de oro español, se van creando muchos conventos nuevos. La Veracruz, San Juan de Dios, la Victoria, el Hospital de la Sangre, el Calvario, los capuchinos van llegando, los desamparados, el convento de franciscanos descalzos, Capilla de las Angustias, el convento de los Trinitarios, la Veracruz, ya hemos comentado, Agustinos, la Guía, las Clarisas descalzas, Madre de Dios. Fijaros la secuencia impresionante que va envolviendo a lo largo del tiempo la ciudad de Jerez. Y fijaros cómo estos al final van a influir mucho, porque este ha permitido tener un gran solar para el teatro. Porque cuando llegan las revoluciones liberales, que expulsan todos los conventos, ¿qué hacen con los conventos? Es verdad que al expulsarlos, pues muchos niños se quedaron sin educación, porque los conventos daban educación a los niños pobres. Y es curioso que la sociedad esta liberal lo primero que hace es cuarteles y cárceles. Aquí el convento de Belén, de Trinitarios descalzos, lo destruye, lo transforma en una cárcel. Es curioso. Era una sociedad que aparentemente venía a traer la libertad, pero lo primero que hace son cárceles y cuarteles. Y luego, claro, como había dejado a todo el mundo sin educación, sobre todo a los niños pobres, pues tiene que hacer institutos, luego hace mercados, el convento de San Francisco, y luego hará el teatro en el convento de la Veracruz, y también hará plazas, cosa que aquí veis donde estaban las monjas de San Cristóbal, pues hace esta plaza, otra plaza derribando conventos, también la plaza del Arenal también la organiza un poco este mundo liberal. En fin, transformó la ciudad. En muchas cosas fue muy buena, pero en otras pues dejó, aquí por ejemplo está la fábrica de alcohol, el Hospital de Santa Isabel, el antiguo convento de la Merced. Es decir, en vez de haber creado algo nuevo, nuevos edificios, pues se dedicó a ocupar los antiguos que había expropiado. Es la transformación de la antigua ciudad, de la antigua civilización cristiana en una civilización moderna, más laica, más de cierta manera anticlerical. Las parroquias sí que se respetaron, por supuesto. Y luego, algo también que fue bueno, que es que se crearon los grandes paseos, que ya habían empezado a crearse en el barroco. Pero bueno, se completa la Alameda Vieja, se arbola la calle Porvenir, la Plaza de las Angustias. Es decir, es una sociedad que, como veis, va transformando la sociedad, va creando hospitales, cuarteles, cárceles, institutos, mercados, teatros, bancos, en la zona de la Plaza del Banco, y luego va creando paseos, el Paseo Cristina, el Paseo de Sevilla, es decir, todos, también el Jardín Botánico, la Alameda, la subida hacia la ciudad, y bueno, las arboledas que aquí habíamos visto en la antigua calle Ejido, y también llega el ferrocarril, claro, es decir, como veis es una transformación radical de la ciudad. También la Plaza de Toros con sus espacios en torno que ahora casi han desaparecido. Ya veis que es muy bonita la evolución de la ciudad en que cada civilización va imponiendo sus gustos. Bueno, pues ahora vamos a tomar la calle Arcos, que la habíamos visto cómo salía aquí de la zona de las grandes bodegas. Y como veis también es una calle que ha sido un poco maltratada por edificios nuevos. Fijaros que ahí se detenía el arbolado, no veo por qué, y pasa a ser una calle que es de salida, visteis que Medina era de entrada, esta es de salida, pero que también tiene sitio para arbolar. Ya veis que aquí las nuevas actuaciones pues han alterado mucho la calle y es una pena. Aquí tenemos una actuación nueva, otra, alineaciones antiguas. Fijaros que sigue habiendo casas muy interesantes. Esta rejería es más un poco años 20. Sin embargo, este mirador podría ser anterior, pero la rejería habla más de la época de
Primo de Rivera, ya de Alfonso XIII. Veis, de una casa que ha mantenido la alineación antigua. Fijaros cómo la arquitectura nueva, en cierta manera, rompe la armonía en estas. Aquí tenemos esta casa, rompe la armonía en estas calles. Porque fijaros que aquí venía una secuencia de 3 casas muy, muy interesantes. ¿Veis? Tenemos aquí 3 casas fantásticas de la época isabelina que solo necesitan un arbolado, algo para dignificar la calle. Ya veis que aquí pues habría que traer con más cariño esta calle. ¿Veis? Un balcón miradores, fantástico. Y aquí tenemos otra también, pues muy... Aquí tenemos una nueva que, bueno, y enfrente otra más, rompe más la secuencia. Y fijaros, aquí más arquitectura moderna que bueno, no tiene la poesía de la antigua. Aquí, sin embargo, vemos una casita moderna que a mí me parece, fijaros que se arriesga a un balcón abstracto con este juego de macizo y ligero, y luego el tema tan bonito de las correderas. Me parece una casa muy bonita. Es decir, yo creo que la arquitectura moderna sí que puede ser moderna y a la vez dialogar con la arquitectura de Jerez. Aquí tenemos otra casa muy bonita que ya se retrasó, lo cual indica ya que son ordenanzas más nuevas que van obligando a ensanchar la calle Arcos. Pero veis, está todo un poco, no hay arbolado, aquí otro que rompió la secuencia de la casa, el hotel. Ya veis, es una calle que está necesitada de algo que unifique tantos entrantes y salientes, y eso podía ser un arbolado que la dignifique. Tenemos otra casa fantástica, todavía en sillería, otra enfrente y casas nuevas, y luego la que habíamos visto, el hotel, una casa preciosa, fijaros qué bonito el portalón, la altura de los... muy bonita. Una nueva que ha tratado de dialogar un poco con esta idea de la cornisa, y bueno, está claro que si dejan subir un piso, pues se sube. Y ahí tenemos otra también bastante serena, es con este elemento curvo, y la que habíamos visto antes, que flanqueaba la calle Medina. Aquí se encuentra la calle Arcos, la calle Medina. Acaba la calle Arcos con esta casa también muy elegante, muy digna, que ha sido rehabilitada. Fijaros qué casas, qué serenidad, qué preciosos huecos. Y como veis ha sido rehabilitada y ampliada por detrás. Y aquí viene eso que veremos en otras lecciones, la calle Honda y la encrucijada de Medina, de Arcos y de Cerrón, que empieza aquí. ¿Veis? Aquí empieza la calle Arcos. Aquí es curioso que hay una casa antigua con una escala, una casa popular, que es asombroso que en un punto de tanta vitalidad como era el teatro o Correos se haya mantenido. Es curioso que no ha habido presión suficiente en la ciudad para dar edificios de más escala. Aquí entramos en la calle Cerrón con Correos y que es una calle, como veis, quizá, así como hay edificios nuevos muy altos, también hay edificios antiguos muy altos. Este debe ser un edificio demasiado alto para la calle Cerrón. Ya veis que probablemente son varias casas unidas, con unos impresionantes miradores, pero que también quizá fue una altura excesiva, porque luego veremos cómo anula la calle Santa María. Y veis, aquí se ve el salto de escala. Habría que lograr una transición a la escala, la decisión de qué escala se está permitiendo. Se ve que aquí se está permitiendo un piso más, pero ahí retrasado. Ese fue una ordenanza antigua. Entonces hay que ver si ese piso más se admite y cómo para lograr unificar un poco la calle. Ya veis qué pena esta calle, que también creemos que podría tener un arbolado, algo que la dignificase. Es una calle utilizada como de salida de tráfico y nada más. Aquí tenemos esta otra casa. Fijaros que esta es una encrucijada delante de Correos que tampoco ha sido tratado como se debe. Sabéis que, perdonad, hay sitio aquí para un árbol alto, para una palmera, porque casi es la plaza de Correos. Y no estamos reaccionando.
Aquí veis este espacio que no acaba de estar bien. Aquí el ayuntamiento tiene una labor, porque aquí tenemos la calle. Fijaros que esta es la casa tan alta que hemos visto antes y enfrente hay una casa interesante, un portalón, su gran balcón, luego una casa de pisos que, bueno, ha respetado muy bien la escala, ha logrado un piso más, pero no es una casa hecha con cariño. Basta ver el zócalo, cómo lo ha preparado todo, y que tiene una escala muy, muy adaptada, interesante. Es una casa interesante. Enfrente tenemos esto, que fijaros, os digo que muchas veces esto, que era un esfuerzo enorme, haber apeado toda la fachada, pues son piezas que merecen la pena a veces conservarse, porque eran grandes tiendas de los años 60, 70, que son muy interesantes. También estas marquesinas, no hay por qué suprimirlas. Reflejan una época en que esta calle pues tuvo mucha vida comercial. Encima tenemos una casa isabelina y fijaros esto también, qué bonito. Aquí tenemos los pilares metálicos que apean toda la casa. Pues bueno, todo este conjunto con el anterior pues es muy interesante. Yo creo que habría que preservarlo. Y en fin, encima corre el siglo anterior. Enfrente tenemos una casa que apuntaba maneras, pero que luego parece haberse olvidado un poco. Ahí tenemos el Gran Teatro. Ya veis, tenía elementos interesantes, pero bueno, como veis, esto está a falta de un arbolado más rico, más curioso. Y ya volvemos, ya vamos por la calle Santa María. Este ha sido, como veis, ha dialogado mucho. Y llegamos a esta gran casa que formaba la esquina y este precioso palacio antiguo. Perdonad porque aquí veo lo que os decía. Esta pobre calle Santa María, pues aunque sea una calle la única que hay de salida para los que vienen por Porvenir y por Corredera, pues realmente se puede arbolar, puede tener tratada con más cariño, hay espacio para todo eso. Y si no, la pobre calle pues se morirá. Se morirán sus comercios, se morirán los edificios. Y fijaros que tenemos un impresionante palacio. Quizá el Palacio de Arquerías más grande de Jerez. Fantástico. Una gran sala. Aquí probablemente estaba la portada, con su único gran balcón. Es un palacio fantástico que habría que cuidar más. Pero para cuidarlo hay que reurbanizar un poco esta calle y darle, aunque sea una calle de tráfico, pues hay espacio para arbolado. Enfrente tenemos este palacio, pero que sufre pues eso, la presencia de esta calle de tráfico. Y aquí tenemos una obra que es del mismo arquitecto que hizo ese edificio y el edificio de la Plaza Arenal, ese gran arquitecto de la Cuadra, Fernando de la Cuadra, que curiosamente aquí investigó nuevas formas. Es un edificio fantástico, pero muy violento en la calle, ya lo veis. Pero desde luego es un edificio, fijaros, no entiendo cómo le dejaron hacer este gran vuelo. Bueno, quizá por eso él se retrasó un poco. Mirar la entrada fantástica. Es una entrada majestuosa, dignísima, pero la pena es que, claro, si esta calle fuera peatonal, pues todo esto ganaría muchísimo, pero no puede ser peatonal, que es la única salida que tenemos. Pero ya veis que es un edificio interesantísimo. Aquí pasamos ya a ese gran palacio que lo vimos. Ya veis, es una pieza enigmática. Es también, a pesar de lo que rompe, que hace daño, está claro que hace daño este gran vuelo, pero es una pieza de una arquitectura en parte brutalista, como dijimos hablando de este arquitecto de los edificios de la Plaza Arenal, pero es una pieza interesantísima. Aquí tenemos una farmacia y el portón de este maravilloso palacio neoclásico que lo vimos hablando en la Plaza de Abastos de San Francisco, palacio neoclásico bellísimo. Es decir, que tenemos aquí en el fondo una secuencia de tres grandes palacios: el Palacio de Arquerías, el Palacio Moderno y el Palacio Neoclásico. Solo falta que unifiquemos un poco la calle con arbolado, con algún elemento. Mirad qué bonita la pilastra que conforma la fachada. Bueno, y aquí tenemos lo que vuelvo a decir. Hay que mejorar esta
esta calle de Jerez. Y llegamos ya a estos espacios tan preciosos de la plaza de Abastos, de la calle Lancería y toda esta zona tan vital de Jerez. Y muchas gracias. Y ahora solo acabar de decir que en el recorrido hemos contado, entre palacios nuevos y antiguos, 34 palacios. Y como teníamos 846, estamos en 880 palacios. Y respecto a arquerías, tenemos ahora mismo 29 palacios de arquerías en Jerez. Y muchas gracias.